Ahí más. Ok. Vamos, avancemos. Ok. Bueno, bienvenidos a la materia de psicología. Es una materia muy bonita, muy divertida, muy apasionante. Me imagino que es una de las materias, de las pocas que les gustaban en el colegio a la mayoría. Bueno, seguramente habrá uno que otro que también le hacía las materias de matemáticas y cosas así. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver dos cosas básicas. Primero, ¿qué es psicología? Y segundo, un poquito de qué es la historia de la psicología. ¿Ok? Primero, ¿qué estudia la psicología? Esa es la pregunta. ¿Ok? Antes de pasar al siguiente, vamos a ir aquí y no sé si ya lo han usado, pero si no lo han usado, pues es fácil. Todos van a ir a su celular, regresan a la página www.kahoot.it o los que tienen la aplicación pueden ingresar a la aplicación e ingresan el pin del juego o pueden leer directamente el QR. Vamos, háganlo ahorita, por favor. Todos. ¿Cómo dijo, perdón, a qué enlaza? ¿Cómo? Tienen que, ya sea con su celular, los que puedan leer QR, leen el QR, ingresan, o si no, se ingresan a la página que está aquí, la parte de acá, está la página, está aquí. Voy a dejar un rato de compartir para verlos. A ver, ¿quién respondió que el alma? Cuéntenme. Los que respondieron que el alma. Los tengo aquí visualizados. ¿Por qué el alma? Por si acaso no hay respuesta correcta o incorrecta aquí porque estamos aprendiendo. Vamos. ¿Quiénes son los dos que jugaron que respondieron el alma? Aquí en el chat los tengo como... A ver, Romay, Rosaleni, Olguita. ¿Quién más dijo? Stephanie, Diego Sosa. A ver, sus comentarios. ¿Por qué el alma? ¿Por qué creen que estudia el alma? ¿O de dónde sacaron sus respuestas? Escucho. Hola. Disculpe, eh, Sí. yo no puse el A alma, ver. pero, o sea, el significado sí es estudio del alma, pero su objetivo es estudiar la conducta del ser humano. Ya, perfecto. Gracias. Ya, vale. Está bien. Más o menos ibas por ahí. Iban por ahí los tiros. Bueno, en realidad la etimología de la, de la palabra psicología tiene que ver con el alma, ¿no? Lo que habían respondido algunos, que viene del psique, de la palabra psique, griego antiguo, que significa alma, ¿no? Algunos ya lo han trasladado como utilidad, como algo mental, y logía, que es prácticamente el estudio, ¿no? Entonces, eso era lo que era la psicología, que recién se empezó a hablar de la psicología como tal, más o menos por el siglo XVI, por ahí, ¿ok? Y bueno, ¿qué estudia la psicología? Pues muchas cosas, conducta, comportamiento inconsciente, eh, relación social, miles de cosas, ¿vale? Y si ustedes tuvieran que responder esta pregunta, pues les tengo que decir, como profesional en el área, que no hay una respuesta correcta, porque la psicología es una ciencia que tiene muchas teorías
y por lo tanto muchos objetos de estudio. ¿Ok? Eso para que quede claro desde el inicio. Dependiendo de la teoría o de la rama de la ciencia a la que uno se decida aplicar, para todos los que van a estudiar psicología, pues va a estudiar más el comportamiento, va a estudiar más la conducta, va a estudiar más el inconsciente, los procesos mentales, las emociones, no sé, el relacionamiento con las personas, etc. ¿Vale? Si tienen alguna duda en el transcurso de lo que voy explicando, me avisa. Aunque está súper sencillo, la verdad. Bueno, vamos a ver un poco el tema de la historia de la psicología. La psicología, pues, como les digo, nace allá del siglo XVI y nace gracias a estos dos filósofos que están aquí en imagen, que fueron los, digamos, precursores de lo que son las bases de la psicología, ¿no? ¿Quién me dice quiénes son estos filósofos? Disculpe su Platón y pregunta. Sócrates. ¿Y Platón? Platón. ¿Y el otro qué? Platón. Sócrates. Sócrates. No, no es Sócrates, pero está bien. Bueno, Sócrates aportó bastante, pero Sócrates es posterior a ellos, ¿no? Bueno, ¿qué aportaron estos dos filósofos? Pues básicamente, primero, el método científico, que si bien se usa en muchas otras ramas, pues fue una base fundamental para poder desligar a la psicología de algo como lo que era su definición o su etimología, ¿no? De algo espiritual, de algo intangible que no se podía estudiar, que solo estaba relacionado con reflexiones o especulaciones de las personas, ¿no? Y por otro lado también se identificó que el cuerpo humano, que el cuerpo era como el canal, la vía o el medio a través del cual la psique, que le llamamos a la psique, el estudio de ese entonces de la psicología, pues se interactuaba con el medio, o con la sociedad, o con el ambiente a través del cuerpo. Entonces, podíamos objetivizar más el estudio de lo que es la psicología. ¿Ok? Entonces, estos dos filósofos son muy importantes para el estudio de la psicología. En la edad antigua, que se creía que era todo eso, ¿no? Especulación, algo reflexivo, por ahí. Y luego, bueno, pasamos Disculpe. a otra edad. Sí, dime. ¿Cuál era el nombre de esos dos filósofos? ¿Lo puede volver a repetir? Es Platón y Aristóteles. Vale, gracias. Pasamos a la Edad Media, donde está, bueno, la religión, que toma un papel muy importante porque a raíz de la dominancia de la religión católica cristiana en ese entonces, pues todo lo que era relacionado con la psicología, cualquier tipo de trastorno, era visualizado como algo satánico o algo espiritual o algo que estaba fuera de las leyes. Y entonces, lamentablemente, esta parte hizo que se retrocediera en la evolución de lo que es la ciencia psicológica. Entonces, a partir de ello, pues cualquier cosa que uno tenía que salía de lo normal, que ahora son trastornos ya tipificados o ya estudiados o mal llamados enfermedades mentales, digamos así, trastornos emocionales, psíquicos, pues eran vistos como algo diabólico, como algo muy espiritual, fantasmas si quieren verlo, brujería, todo esto era relacionado con eso, ¿no? Gracias a la Iglesia Católica. Y bueno, ahí casi se muere la psicología, gracias a Dios no pasó. Y ya en la edad moderna,
gracias a este personaje, que es el científico Comte, pues se pasa a una ciencia un poco más observativa, ¿no? Donde la psicología ya es vista desde un punto de vista de que hay ciertas cosas que podemos visualizar, que podemos percibir a través de los sentidos de forma tangible, o que podemos manipular, y que a partir de ello, pues la psicología pues también se refleja, ¿no? Obviamente trayendo los conceptos ya iniciales desde la filosofía, de que el cuerpo, por ejemplo, es una vía de la psique para contactarse con el mundo, pues a través de ello pues comenzó a hacerse el estudio de la experimentación, digamos así, a través de la observación, ¿no? Y bueno, Comte, en realidad, el aporte significativo que hizo fue la clasificación de la ciencia, ¿no? Y en base a ello es que, bueno, la psicología es una ciencia humana o humanística, digamos así. Bueno, ya con la edad contemporánea, ya gracias a Dios, un poco más avanzados, se comenzó a hacer la experimentación. Este personaje que ven aquí, que es William Wundt, es el primer científico, digamos, psicólogo, que hizo los primeros experimentos en psicología a través de la introspección, y comenzó con algunos experimentos con animales. Fue el precursor de lo que son las corrientes, digamos, bases de lo que es la psicología, ¿no? Entonces aquí ya se desligó un poco del tema de la etimología y se comenzó a hacer lo que son experimentaciones. William Wundt fundó en Alemania, el alemán, el primer laboratorio de experimentación de psicología, y bueno, con la introspección él hacía experimentos científicos a través del propio conocimiento de sí mismo, o a través de la experimentación en animales, ¿no? Que después ya hubieron varios autores que son más reconocidos por diferentes teorías como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, y que han aportado tremendamente a lo que son las teorías de la psicología, ¿no? Bueno, esa es un poquito la historia básica de la psicología. Obviamente ya a raíz de esto ya se establece la psicología como tal, como una ciencia, y desde aquí, a partir de los experimentos, pues se comienzan a ramificar todas las teorías que vamos a ver desde el día de mañana, conductuales, psicoanalísticas. Seguramente la mayoría recuerda mucho a Freud, o a los experimentadores, los experimentos con ratas, que son parte de la teoría conductual. Entonces comienzan a ramificarse y bueno, ya llegamos a lo que es ahora, que bueno, es una ciencia muy amplia, muy abordada, pero a pesar de todo esto, todavía no es una ciencia que, digamos así, que le falta reconocimiento, ya que hay ciertos aspectos que aún no son explicables con un experimento científico o de forma observable. Hay cosas todavía intangibles como las emociones, que si bien se muestran o se reflejan o han podido tener ciertos indicios a través del estudio médico o de las conductas del ser humano, pues todavía hay cosas que no se han podido dilucidar hasta el momento, y que igual son parte de la ciencia de la psicología, ¿no? Esa es una breve presentación. Quiero mostrarles un pequeño video para aclararles un poco más la idea.
del audio. Me avisan por favor si escuchan el audio. ¿Se escucha? Sí se escucha. Sí. Perdón, ¿alguien me consultaba algo? Ok. Historia de la psicología y principales autores. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. A pesar del predominio del método científico, a día de hoy concepciones muy antiguas, como las atribuciones de las enfermedades a la acción de espíritus o a la separación entre el cuerpo y el alma, siguen teniendo cierta influencia. La disciplina que hoy conocemos como psicología no se desarrolló como tal hasta que se popularizaron las obras de autores como William Wundt, Ivan Pavlov o Sigmund Freud en los siglos XIX y XX. Edad antigua. Inicios de la psicología. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, pudiendo traducirse como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de las posesiones por parte de espíritus y demonios. Los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos, a los cuales se atribuían efectos curativos. Entre el siglo IV y siglo V a.C., filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además del de la filosofía. Mientras que Sócrates sentó los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma, verdadera responsable de la conducta humana. Edad Media, desarrollos y retrocesos. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Esto provocó retrocesos claros en el progreso científico. Aunque las teorías greco-romanas de los humores seguían vigentes, se combinaban de nuevo con lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. Renacimiento e Ilustración. Entre los siglos XVI y XVIII en el mundo occidental convivieron las concepciones demológicas de la enfermedad mental y el humanitarismo. La recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos tuvo un papel fundamental en esta segunda vertiente, que relacionaba los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología se empezó a popularizar durante el periodo histórico. En este sentido, fueron especialmente importantes las obras de Marulik y Wolff. Cabe destacar la influencia de filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo y el alma, Spinoza, que la cuestionó, o John Locke, quien afirmó que la mente depende de influencias ambientales. Asimismo, el médico Thomas Willis atribuyó los trastornos mentales a alteraciones en el sistema nervioso. A finales del siglo XVIII también fueron muy influyentes Gall y Mesmer. El primero introdujo la frenología, según la cual las funciones mentales dependen del tamaño de las áreas concretas del cerebro, mientras que el mesmerismo atribuía las alteraciones físicas y psicológicas a la acción de energías magnéticas sobre los fluidos corporales. Siglo XIX. Nace la psicología científica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procedimientos mentales se entendieran en mayor medida, como consecuencia de la biología. Destacamos las apariciones de la psicofisiología de Fechner y de Pierre-Paul Broca, y también de Karl Wernicke en el campo de la neuropsicología. Por ellos los nombres de las áreas del cerebro, Broca y Wernicke. También fue muy importante la influencia de las teorías de la evolución de Darwin. El evolucionismo sirvió de excusa en eugenistas como Francis Galton y Morel, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Si bien antes de Wundt, investigadores de la psicología como Fletcher ya habían preparado el camino para el surgimiento de esta disciplina.
Hall fue el creador de un laboratorio similar en Estados Unidos y fundó la Asociación Americana de Psicología. Entre los antecedentes de la psicología actual también es necesario mencionar el fundamentalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influyentes en los últimos años del siglo XIX y la primera etapa del siglo XX. Mientras que el funcionalismo de William James estudiaba funciones mentales, el estructuralismo de Titchener se centraba en contenidos como las sensaciones o los pensamientos. Mientras tanto, en Rusia apareció la reflexología de la mano de Iván Pavlov y Vladimir Bekhterev. Con estas aportaciones se establecieron las bases del psicoanálisis y el conductismo, las dos orientaciones que dominarían la psicología de la primera mitad del siglo XX. El desarrollo en el siglo XX. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Breuer, creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto del inconsciente bajo el prisma psicoanalítico. Mientras que autores como Watson y Skinner desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. La psicología científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y se popularizó a partir de los años 60. Dentro del cognitivismo se engloban los tratamientos desarrollados por autores como Kelly, Ellis o Beck. Otra orientación teórica relevante en la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. El humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo y defendió la concepción de las personas como seres libres, únicos, tendentes a la autorrealización y con un derecho a la dignidad. Asimismo, las concepciones sobre biología, medicina y farmacología aumentaron enormemente durante el siglo XX, lo cual facilitó el predominio de estas ciencias por encima de la psicología e influyó en el desarrollo de campos interdisciplinarios como la psicobiología, la neuropsicología y la psicofarmacología. Las últimas décadas. El desarrollo de las ciencias del comportamiento y de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de las neurociencias y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general. Esto ha hecho que actualmente prime una concepción de la psicología en la que la neurociencia y la psicología cognitivista, como muchas aportaciones del conductismo, intercambien entre ellas herramientas y conocimientos, tanto en la investigación como en otras intervenciones. No obstante, las críticas que el conductismo realizó contra las concepciones mentalistas y subjetivistas de la psicología, que son aquellas que tratan la mente como algo separado del contexto de una persona y las que parten desde las opiniones de la persona acerca de lo que le pasa por la cabeza, respectivamente, siguen estando vigentes. Esto hace que tanto el cognitivismo como el psicoanálisis y otras perspectivas pertinentes a la psicología humanista sean duramente criticadas, entre otras cosas, por trabajar a partir de conceptos muy abstractos y poco definidos, bajo las cuales pueden colocarse significados muy diversos y poco relacionados entre sí. De todos modos, el conductivismo sigue siendo una filosofía minoritaria en la psicología, mientras que el cognitivismo goza de muy buena salud. Esto si la gran mayoría de las investigaciones en psicología cognitiva de tipo experimental son realizadas partiendo del conductismo metodológico, lo cual lleva a algunas contradicciones. Por un lado, se tratan los fenómenos mentales como elementos situados dentro del cerebro de la persona. Esto hace referencia al mentalismo. Y por otro lado, se trata de estudiar este elemento creando estímulos y midiendo respuestas objetivas. Como aportación final, es necesario que se estudien desde sus inicios la psicología para tener un mejor entendimiento de la misma, desde sus inicios filosóficos, como son los que planteaba Sócrates, Aristóteles, Platón, Ioria y entre otros autores. Perfecto, hasta ahí. A ver, los escucho. Que aún no he podido sacar del video.
Hola, hola, ¿me escuchan? Lo que a mí me llamó la atención del video es que dicen que en la Edad Media la religión tomaba como cualquier trastorno como algo satánico. Eso fue lo que me gustó y me llamó la atención. Gracias, Teresa. Sí, bueno, adelante. Más sobre la existencia. Vamos, vamos, sin miedo al éxito. ¿El dedo quieren? Bueno, el dedo. A ver, ¿quién está atento por aquí? Jimena. Jimena Echeverría. Adelante. Bien, te escuchamos. ¿Qué has podido sacar del video? ¿Qué se te ha quedado? No quiero que me lo expliques todo, solo lo que se te haya quedado. Estás con el micro apagado. No, no te escucho. No sé si alguien escucha a Jimena o si escucho yo. No sé si te escuchan a Jimena. Capaz es el audio, todo esto no vuelve a aparecer. Vale, arréglalo, ya vuelvo contigo. A ver, ¿quién lo dice por aquí? Aquí está atento. Saled, adelante, por favor. Lo que me llamó la atención fue de que la psicología se desarrolló tipo en el siglo XIX y XX y que tenía bastante rama. Se desglosa demasiado. No sé, perfecto, señor Blas. Jimena, ¿estás? ¿Todos me escuchan bien? Bueno, ahí sí no me escuchan. Capaz si puedes volver a ingresar, Jimena, no hay problema. Creo que es un problema con tu audio. A ver, vamos con Andrea Ayala. Como dice en el video, la psicología, aparte de la palabra psique más logos, que significa estudio del alma, y yo podría hablar sobre la edad contemporánea, que es una referencia a la etimología y empezaron a crear, empezaron a hacer más experimentos para ir desarrollando poco a poco más sobre la psicología. Y en el siglo XVI empezaron con la psicología científica. Gracias, Andrea. A ver, sin cámara. Yo mi lista, a ver, por alfabeto, Aime, me tocó el Aime Guzmán. A ver, tengo a alguien que se llama Ángela Sánchez, 34 Vázquez. Ángela Marcos. Escucha entrecortado, me dicen. Monasterios. ¿Quién es Monasterios? A ver, vamos con un varón. Brian, ¿me escucha? Adelante, Brian. Sí, le escucho, licenciado. Vamos, ¿qué se te ha quedado del video?
como decía la compañera hace rato, de lo que es la religión, ¿no? Que antes creían que esto de hablar de cosas del alma, creían que eran cuestiones de, ¿cómo se dice esto? Exorcismo u otras cosas, ¿no? Ya que la religión tiene mucho que ver con la psicología, porque forja un comportamiento a la persona que es depende de la religión, perdón. O sea, tanto cristianos como mormones, etcétera, tienen diferentes comportamientos porque pertenecen a religiones diferentes. Y ahí podemos ver un claro ejemplo de lo que es la psicología, ¿no? La psicología cristiana que genera comportamientos diferentes a cada uno de sus subordinados, por así decirlo. Eso es lo que entendí y es lo que más me llama la atención. Ok, perfecto, gracias. Verania, ¿estás por ahí, Verania? Verania, ¿estás por ahí? No está. Samuel Pereira. Tampoco está Samuel. Vamos con Nicole, Beatriz. Sí estás, Nicole, te veo. Bueno, lo que a mí me llamó la atención, yo creo que es que en el video dice que va evolucionando, pero no va cambiando. Que tanto en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea, van evolucionando, pero no se, o sea, no las quita totalmente. Simplemente van evolucionando, pero siguen siendo ramas. Ya, perfecto. Algo más o menos. En realidad no es que se ha quedado ahí, sino que ha evolucionado, cosa que en inicio estudiábamos una cosita así y ahora se ha convertido en muchas cosas. Evoluciona, pero no la descarta. Porque si se lo hubiera Claro, descartado, no lo descarto. Sí, el nombre eso. psicología ya la hubieran eliminado porque psicología es estudio del alma. Quiere decir que no las cambian. O sea, todo son etapas, pero igual siguen valiendo, o sea, en el estudio. Sí, correcto. Cosas que no se han despertado. Obviamente ahorita no se habla del estudio del alma o algo espiritual, no se habla de ello, pero sí lo que pasa es que ciertas teorías han dejado como que de estar en auge, ¿no? Por ejemplo, la teoría psicoanalítica, que es de Freud, que muchos conocerán o habrán escuchado, es una de las teorías que sí se sigue utilizando, sí se sigue practicando, pero en menor medida, ¿no? Actualmente en menor medida. Ya vamos a ahondar un poco más en las teorías. Vamos con Marco Antonio. Gracias, Nicole. Dígame, Lice. Marco Antonio, dime, ¿qué se te ha quedado del video? Alice se escuchará muy repetitivo, pero sí lo que usted explicó y lo que vi en el video es sobre la religión, el tema de la psicología, eso me ha impactado por el momento. Ver cómo muchos han decidido, digamos, tener un pensamiento diferente o no estar de acuerdo a esa situación, ya lo piensan que es algo diabólico o satánico, como lo decían en tiempo antes. Ya me imagino nomás cómo habrá sido esa época que muchos habrán tenido algún problema psicológico y como antes no estaba bien estudiado, ya habrán pensado que estaba con con un demonio muy adentro, o algo así. Perfecto, gracias, Marco Antonio. Jimena, ¿no has podido lograr solucionar tu problema de audio? ¿Me escuchas? ¿O no me escuchas nada?
Ángeles. Bueno, a mí lo que me llamó la atención del video fue cómo habla de cómo la psicología se va desglosando con el pasar del tiempo. Como al principio se enfocan solo en el estudio del alma, pero después van buscando la psicología, digamos, de la mente, van así desglosando. Todos los autores, los científicos, van buscando como que su propia rama, la amplían, como que estudian más, no se quedan ahí, digamos, en el estudio del alma, es como que desglosan cada esto, encuentran más cosas que estudiar y encuentran que no es solo un poco la psicología, sino que es bastante. Perfecto. A ver, Jorge Moisés. Febe, estabas por aquí. Febe, te había visto. Febe. Buenas tardes. Febe, adelante, Febe. Perdón, mil disculpas por la demora. Yo entendí que al principio entendían que algo satánico y cómo desglosaban todo. Por lo general, lo mismo que vieron mis compañeros. No podría agregar algo más que ellos no. Todos se quedaron en esa parte del video. No puede ser. A ver, Febe, dame algo más. Bueno, a mí me gustó la parte de cómo nació la psicología y esas cosas, así como mis otros compañeros dijeron. Ok, ¿quién me da algo más que no sea la Santa Inquisición? Yo, profe, Michelle, adelante. me quedé en una parte del video que eran las corrientes psicológicas. Habló sobre el conductismo, que lo hizo John Watson o algo por ahí era, que era así experimentos con animales, por así decirlo. Y también que Sigmund Freud o algo por ahí, era el que de lo inconsciente, del psicoanálisis, si no me equivoco, era. Y eso, algo diferente. Perfecto, gracias, Michelle. ¿Quién más tiene algo diferente? Ay. Vale. Hola. Adelante, Hola. Anitza. Yanitza, adelante. Hablaría un poco sobre uno de los puntos que habló en el video sobre los finales del siglo XVIII, donde Joseph Gall introdujo que la frenología, o sea, la frenología, que se clasificaría como las funciones mentales dependen del tamaño de las áreas del cerebro. Mientras Mesher Mesher metió lo que es el mesmerismo, donde atribuyó que las alteraciones físicas o psicológicas que tiene el ser humano se atribuye a las acciones de energías magnéticas que habían en ese tiempo. Perfecto. Gracias, Danit. ¿Quién más? Ahí va. Ya, yo. Nicole, adelante. Ya, yo voy a empezar primero con lo que dijeron sobre la religión. No quisiera defender sobre ese acto satánico que decían que había, cosas así, pero es que en ese entonces a las personas, las cosas nuevas, conductas nuevas, como los trastornos psicológicos que tenían en ese entonces las personas, o les daba miedo o les daba curiosidad. Y a las personas que les daba miedo trataban de matarla, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si había algo sobre que hacían brujerías o exorcismo, trataban de quemarlas o trataban de cosas así. Y de las personas que tenían curiosidad, eran las que se encargaban de estudiar. Ahora, lo que más me llamó la atención fue que como en ciertos tiempos, en diferentes siglos, las personas iban dando, o sea, los personajes importantes de la psicología iban aportando su gran granito de arena para que hoy en día podamos entender más lo que es la psicología. Gracias. Perfecto, Nicole.
Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, les agradezco a todos por su participación. Les voy a dejar una pequeña tarea. No sé si antes de darles la tarea tienen alguna duda, alguna pregunta. Ninguna, seguros. Michelle, dígame. Bueno, disculpe, Alicia, le quería preguntar sobre, ya fuera del tema, el primer parcial o el primer examen que vamos a tener, ¿hasta qué tema vamos a darlo, el examen? Permíteme. Interesante pregunta. Ahora te digo. Vale. Todo lo que es motivaciones de la conducta, que sería el tema 2, todas las bases fisiológicas y sociales. Hasta ahí va a ser el primer examen, que es el 4 de febrero. Vale, el tema 1 y el tema 2, ¿no? Sí, correcto. El temario, en realidad, ¿no? Porque cada temario tiene varios temas. Sí. Gracias, profe. Perfecto, un placer. ¿Alguna otra duda? Bueno, perfecto. Bueno, les voy a dar una pequeña tarea interesante, ya que les ha gustado la religión. Les voy a dar 2 pequeñas tareas para mañana. No son largas, así que no piensen que van a perder mucho su tiempo. Solo es cuestión de que se metan a su móvil, le den 2 googleadas, y necesito que me busquen cualquier afección, trastorno, enfermedad, o como se haya llamado en cualquier época de la historia, y que ahora se ha identificado como otra cosa, así como lo que mencionaban de la iglesia. Les voy a dar un ejemplo, que no es un ejemplo de la época de la iglesia, es un ejemplo más moderno, digamos así, que en su momento la llamada histeria se consideraba como una locura, ¿no? Que en realidad es un proceso mediante el cual una persona, ante una situación emocional muy fuerte, pues hace una catarsis a través de su cuerpo y puede quedar teóricamente parapléjica o sin sentir nada en su cuerpo, en sus extremidades, sin poder moverlas o tener sensaciones, pero simplemente es algo temporal y no algo fisiológico. Bueno, en su momento se creía que era algo que le llamaban locura en ese entonces, ¿no? O que era parte de una locura específica femenina o algo así. Y obviamente con el paso del tiempo, con la ciencia de la psicología y el apoyo de la medicina, obviamente, pues se ha llegado a descubrir que no era así, que simplemente es algún trastorno por un hecho específico que te puede generar un trauma a nivel emocional, y ese trauma reside en el sistema nervioso central y hace que pueda pasar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces lo que quiero es que busquen cualquiera, no importa cuál sea, alguno de alguna de estas situaciones que haya sido considerada antes, ya sea en la época filosófica, en la época cristiana, en la época que quieran, que haya sido considerada una cosa antes y gracias a la ciencia se haya convertido en otra cosa, ¿no?
Eso por una parte, y por otro lado que busquen una frase que les guste, cualquiera, de cualquier psicólogo, el que pillen, o si conocen alguno, el que más les guste, o de cualquier filósofo, una frase relacionada con la psicología. ¿Ok? Preguntas de la tarea, sencilla, ¿no? ¿Dudas? Buenas tardes. No entendí Sale, exactamente adelante. el concepto que tenemos que buscar. En realidad tienen que buscar cualquier situación física, biológica, mental, que haya sido considerada en una época anterior como, como una locura, como algo espiritual, como un fantasma, como brujería, como lo que sea, porque hay miles, ¿no? Y que con el paso del tiempo y con la aplicación de la ciencia ha cambiado a algo diferente. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Una consulta Adelante. sobre la tarea que nos dio para mañana. ¿Lo va a revisar por lista No, va a ser al o azar. lo vamos a tener que sacar nosotros la tarea que hagamos? Va a ser al azar. Al azar, alguien va a tener que explicar la tarea que di. ¿Vale? Vamos a compartir algunos. ¿Y esa tarea, ¿Perdón? ¿y esa tarea va a tener un puntaje? No, simplemente es una forma de que puedan indagar, bueno, dos cosas. Primero, una forma de que comiencen a investigar, porque de aquí en adelante su vida va a ser investigar cosas. Así que, y bueno, como es un dato interesante que les ha gustado a todos, pues chévere, hagámoslo entonces. Traigamos la colación y eso nos va a servir como base para incursionar en cualquiera de estas ramas teóricas que tiene la psicología y vamos a poder identificar qué teoría nos ha ayudado a cambiar esa percepción de ese trastorno, de esa enfermedad, de esa situación física, psicológica de las personas, qué teoría nos ha ayudado a llevarla a otra postura u otra visión. ¿Ok? Ok, gracias. Vale, perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No. Ok, ¿quién sabe manejar Zoom? Diga yo. ¿Quién está activo y sabe manejar bien el Zoom? Nadie sabe manejar Zoom. ¿Salet? ¿Sabe manejar Zoom? Me defiendo. Se defiende, vale. Podría